pasado a ser gobernada desde el BBV, que fue al grupo al que definitivamente se adjudicó Banca Catalana, como saben ustedes. En el escrito de 30 de octubre del 86 se hace referencia a un documento aportado el 23 de septiembre de ese año, es decir, pues un mes antes, por la propia Banca Catalana, en la que se dice esto, apartado F. Está en el escrito del Ministerio Fiscal de 30 de octubre del 86. Consta documentalmente en Banca Catalana Sociedad Anónima que el importe de las acciones vendidas fue destinado en unos 22 millones de pesetas al pago del impuesto de sucesiones por la transmisión hereditaria de los bienes dejados por el esposo y padre, respectivamente, de los vendedores, don Florencio, Pujol y Brugat. Por tanto, hubo una herencia. Este es el único dato objetivo del que disponemos, que hace referencia a la transmisión hereditaria y, por tanto, a los derechos hereditarios derivados del fallecimiento de su padre, don Florencio Pujol y Brugat. Sería muy interesante que el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona reclamase el sumario de Banca Catalana y se analizase con exactitud y con precisión los beneficios obtenidos por todos y cada uno de los querellados, desde el principio hasta el final, y en el caso del expresidente de la Generalitat se relacionase esos beneficios con la fortuna oculta y no declarada desde el año 80, porque el auto de la Audiencia Territorial de Barcelona es del año 86. Por tanto, puede que hubiera alguna relación entre esas fechas y el origen de la constitución de la fortuna oculta a la que se refirió en la declaración del 25 de julio. Es una sugerencia que hago. Creo que lo puedo hacer en una sede parlamentaria como esta, pero deben ser otros, o abogados o fiscales, los que naturalmente la hagan en la sede judicial correspondiente. La familia de Jordi Pujol consta en esas diligencias que se están practicando, no recuerdo el número, una regularización tributaria practicada a mediados de julio de Marta Ferrusola y de 3 de sus hijos, en las que ellos regularizaron una cantidad superior a los 3 millones de euros. Eso es que a mí, cuando la Audiencia Territorial de Barcelona en pleno, por 33 votos frente a 8, que eran los votos minoritarios a favor del procesamiento de Jordi Pujol y del resto de los querellados, yo creo que había algo muy importante que parece que se ha olvidado, es que entonces estaba vigente la Ley de Sociedades Anónimas. Banca Catalana era una sociedad anónima como entidad bancaria que era, y en la Ley de Sociedades Anónimas había, ya no lo hay, evidentemente, había un artículo, el artículo creo que 79, que hablaba de la responsabilidad de los administradores ante la propia sociedad que administraban, ante los acreedores y ante los accionistas, cuando hubieran ejercido sus facultades. Creo que dice textualmente el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas del 51, por abuso por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. La actividad de los administradores, incluido el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en su responsabilidad como administrador de Banca Catalana, era evidentemente una actividad que se desarrolló contra la legalidad vigente entonces y que produjo perjuicios graves, no solamente a los accionistas por la pérdida del valor de sus acciones, sino a las arcas públicas por la necesidad que hubo de reflotar la entidad a través de, como he dicho antes, de cantidades importantes de dinero. El delito societario hoy, es decir, el delito cometido por los administradores en el ejercicio de sus funciones de administración de una entidad societaria o mercantil, etcétera, es un delito que no es perseguible de oficio, sino que es perseguible a instancia de los perjudicados, lo cual es insólito en una sociedad como la nuestra, una sociedad industrial avanzada. Yo pude contemplar, siendo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, como algunos juzgados de Madrid, el juzgado central de lo penal
de la Audiencia Nacional absolvía de acusaciones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, archivaba definitivamente procesos importantísimos que habían costado un enorme esfuerzo descubrir a través de comisiones rogatorias, etcétera, como era, por ejemplo, la constitución de fondos de pensiones de los consejeros del BBV en la isla de Jersey por valor de miles de millones de pesetas a lo largo de 13 años. Eso, según el criterio de la Audiencia Nacional, era un delito que, en la medida que no había sido denunciado ni perseguido por los perjudicados, no podía hacerlo el Ministerio Fiscal y, por tanto, se absolvió y se archivó. Y podía extenderme a otros supuestos similares también. Por tanto, hay elementos en el ordenamiento penal que expresan un favorecimiento del delito societario en la medida que dificultan la acción de oficio del Ministerio Fiscal en la persecución de delitos de esta naturaleza, y tengo pruebas suficientes para hacerlo. Pongo este ejemplo porque fue realmente escandaloso a mi juicio, pero había otros ejemplos relacionados con administradores de Bengoa, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay que olvidar que la Fiscalía Anticorrupción, como órgano específico del Ministerio Fiscal para la persecución de los graves delitos de corrupción y de delincuencia organizada, no se crea hasta el año 95 y entra en funcionamiento el año 96. Estamos hablando de muchos años después de la restauración de la democracia en España. Por tanto, estamos hablando de una desigualdad de fuerzas entre lo que es el poder financiero y su capacidad de acción y su capacidad delictiva, y la capacidad de reacción ciudadana por una parte y judicial por otra, porque realmente está ante un poder judicial debilitado. Pongo un ejemplo. Cuando permanecía ahí todavía como fiscal anticorrupción en el año, a finales de los años 2002, 2001, 2002, se descubre que hay una emisión de un producto financiero llamado las llamadas emisiones de productos preferentes, que se conocen a través de, no sé, recuerdo qué vías, porque estamos hablando de hace muchos años. Se abre una investigación en la Fiscalía Anticorrupción y se descubre que en efecto hay una emisión de productos financieros llamados preferentes que emiten la totalidad de los bancos y cajas de ahorro de España, con la autorización formal del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya emisión se produce en su totalidad desde las Islas Caimán. Esto es una realidad. Nosotros abrimos la investigación y los inspectores de Hacienda intentan calibrar el fraude gigantesco que esto ha representado para la Hacienda Pública Española, puesto que lo suscriben millones de personas en España, millones de personas. Y se nos crea la dificultad objetiva de cómo abríamos un proceso penal contra la totalidad de los consejos de administración, de la totalidad de los bancos y cajas de ahorros de España, por la emisión de productos preferentes emitidos en las Islas Caimán, que habían representado, se calcula, un fraude que los inspectores de Hacienda, que eran personas y profesionales muy cualificados y especializados, tenían dificultades para llegar a valorar su alcance definitivo, pero se habló posiblemente de 15.000 millones de pesetas de fraude. No se pudo investigar una conducta que practicaba la totalidad del sistema financiero con la permisividad de los órganos de las autoridades monetarias y de los mercados de valores. Era imposible. Eso determinó que meses después, en una reforma legal que se hizo, no sé, del recuerdo de qué ley, se aprovechara dicha reforma para introducir una pequeña añadido en el que decía que se autorizaba la emisión de estos productos llamados preferentes, a excepción de que se hiciera desde los paraísos fiscales. Con lo cual se resolvió el problema a posteriori, con un efecto retroactivo en la práctica, que puso de manifiesto que realmente la utilización de las Islas Caimán para la emisión de aquellas preferentes fue un evidente abuso de poder financiero y económico por parte del conjunto del sistema financiero español. Por ejemplo, yo doy un dato, por tanto, que puede ser significativo. Es decir, hace días tuve conocimiento de que la causa del juzgado 31 de Barcelona contra la familia Pujol, que es una causa importantísima, evidentemente, la está llevando directamente la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid. Y se ha evitado, mejor dicho, se ha impedido
que los representantes delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, que son fiscales acreditadísimos en el ejercicio de sus funciones como fiscales en casos de corrupción, podrían poner numerosos ejemplos porque están ahí, son todas las últimas condenas que han recaído en casos de corrupción. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona no puede intervenir en ese asunto y la lleva directamente la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid. Bueno, es un signo un tanto... A mí me sorprende. Podría decir una palabra más dura, pero evito decirlo. La decisión la tomó el dimitido fiscal general del Estado, por cierto.